estamos tan conscientes de que el Señor nos sacó de donde no queremos regresar nunca más, y por lo cual nos tenemos que esforzar. Gloria a Dios por eso. Mis hermanos, ustedes imaginan por un momento este escenario un poco trágico, que nos encontremos, que nos envíen a hablar de la verdad en una fiesta en donde hay solamente homosexuales. Que no haya una persona creyente, que todas las personas que se encuentren allí sean homosexuales, y que a uno solo de nosotros, no vamos a ir en grupos de 2 ni de 3, no, uno solo de nosotros nos envíen a que vayamos a decirle: ustedes no están en lo correcto, vengo a decirte que al Señor no le gusta esto, que el Señor dice en su palabra que al Señor no le gusta, el Señor nos creó hombre y mujer para procrearnos, y gracias mi hermana, y al Señor no le gusta, no le agrada el que se pueda echar, dicen en alguna versión, hombre con hombre y mujer con mujer. Ustedes imaginan que solo ustedes creen en esa verdad y que estemos en esa reunión en donde hay por lo menos unas 70, 80 personas. ¿Ustedes saben cómo vamos a salir de ahí? Muertos, dice el hermano Eli. Bueno, fracturados, pateados. Gloria a Dios que pudiéramos, que uno solo de nosotros pudiera transformar a toda esa gente, y con la ayuda del Señor que podamos hacer grandes cosas en esa reunión. Pero ¿y si no? Si la gente está tan firme en su decisión y lo que quiere es apedrearnos. Vamos a ponerlo un poco menos trágico. ¿Qué pasa si usted se sienta con una persona que es adúltera y usted le está explicando que eso no está bien? Porque el Señor no le gusta la infidelidad. El Señor no le gusta que nosotros, decían esta mañana en la clase, el Señor es celoso. Y es bien claro, nosotros creemos que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Entonces, imaginemos que le digamos a una sola persona: eres adúltero, no puedes serle infiel a tu esposo o a tu esposa, no está bien esto que estás haciendo, como estás sentado hablando con esa persona, tú y esa persona solamente, tal vez esa persona por lo menos se va a defender, va a justificarse. No, es que lo hice porque es que mi esposa me regañaba mucho. O lo hice porque es que mi esposo se tomaba todo el dinero y no me daba dinero, no me ayudaba, y bueno, me ofrecieron por allá o por acá. Se puede justificar, pero nosotros tenemos que ser fieles, firmes en nuestras creencias. En estos días visitábamos en Catialamar una familia, la muchacha Victoria, y llega el papá de la niña, y emocionado pues porque estábamos allí, Valentina y yo, y el señor dice que él es fiel al Señor y que quiere congregarse, que él quiere asistir, que él quiere buscar del Señor, pero que él le tiene fe a José Gregorio Hernández, porque él tiene no sé cuántas puñaladas y no sé cuántos tiros, y que él, a él se le apareció José Gregorio Hernández en el hospital. La cara de Valentina era, a veces tenemos que ser prudentes. En ese momento ella le dijo: bueno, el Señor te va a ir mostrando que no es así, que porque él dijo después que bueno, que él sabía, él estaba consciente que él tenía que sacar eso de allí, que él sabía que a Dios no le gustaba José Gregorio Hernández, ni la virgen que tenía, creo que era una virgen que tenía allí. Entonces, nosotros, imagínense que nosotros por apoyarlos, le hubiésemos dicho: bueno, pero cree un ratico, tal vez sí fue el que te conseguiste en el pasillo del hospital, tal vez sí fue el que te salvó. Ustedes se imaginan eso. Nosotros tenemos que ser fiel a nuestras creencias.
Y en la Biblia hay una historia que cuando yo la escuché por primera vez, mis hermanos, yo dije, si de esto hiciera una telenovela, no sé, Univisión, sería muy, muy, muy exitosa, porque, bueno, para ustedes no es un secreto que yo no sea así tan atenta a las clases, pero esa clase me dejó impactada la trama que había en esa historia de la Biblia. Yo dije, bueno, como decimos nosotros los venezolanos, eso era un culebrón, pero sí pasó. Cuando Herodes el Grande era rey, él manda meter preso a Juan el Bautista, porque ya que había una mujer que se llamaba Herodías, que no solo ella tenía como marido a su tío, sino que deja a ese marido y se va con otro tío. Dejó a Herodes Antipa y se fue con Felipe. Mis hermanos, no sé cómo se veía en ese momento eso, o cómo lo veían algunas personas, pero el pobre Juan fue para la cárcel por eso. Porque para nosotros ahorita eso es una abominación. O sea, meterte con un familiar. Habían tantos hombres y ella se va a meter con su tío y después con el otro tío. Podrían decirme a Yubeli cómo está juzgando a Herodías, porque no la conocía, mírala. Un hombre en la Biblia que él observó que esto estaba mal. Y él lo dijo, mi querido Juan, y por eso lo metieron preso. Esta mujer se enfureció porque Juan la estaba difamando, porque comenzó a decirle a Felipe que eso no estaba bien, que él no podía estar con la mujer de su hermano. Entonces, yo cuando escuché esta historia, yo decía, mira, esto es, bueno, una telenovela. Les pido que estemos buscando Marcos 6, del 14 al 34, para que podamos ver que esta telenovela fue real. Le he puesto como nombre a la reflexión, la compasión en medio de la adversidad. Mientras ustedes buscan el versículo, el capítulo, para estar todos leyéndola, voy a pedir al Señor que sea Él, que sean sus palabras. Marcos 6, 14 al 34. Señor mi Dios, en este momento queremos seguir exaltándote a ti, Señor, que sean solamente tus palabras, Señor, que seas tú en medio de nosotros, Señor, dándonos sabiduría para poder entender que todo lo que está escrito en este manual, Señor, es real. Que todo eso que sucedió con anticipación, con anterioridad, hace muchos años, Señor, pueda estar sucediendo en este momento, Señor, que sabemos que eres el mismo de antes, eres el mismo del día de hoy, Señor. Te amamos mucho, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Ok, dice Marcos 6, 14 al 34. Oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta, como los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, ha resucitado de los muertos. El mismo Herodes había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan había dicho a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Por eso Herodías lo acechaba y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana.
Llegó el día oportuno cuando Herodes en la fiesta de cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los altos dignatarios de Galilea. Entró la hija de Herodías y danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ésta le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró apresuradamente ante el rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desairarla. Enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuera traída la cabeza de Juan. El guardia fue y le decapitó en la cárcel, trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y lo reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Aquí vemos a un Herodes que estaba confundido, porque él decía: si yo mismo autoricé a que le quitaran la cabeza, ¿cómo es posible de que otra vez este hombre esté por allí? O sea, ha resucitado, tiene tanta fama, está haciendo milagros. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Estaba confundido. Ya se había corrido la voz de todos los milagros que estaba haciendo Jesús, pero él creía que Jesús y Juan el Bautista era el mismo. A pesar de que Herodes manda a meter preso a Juan, él le temía. ¿Por qué? Porque él sabía que había algo diferente en Juan. Él estaba consciente de que Juan tiene ese no sé qué, que al enseñar, al mostrar el evangelio, hacía que él se detuviese a escucharlo, porque dice la palabra que él se detenía a escucharlo. Ustedes me van a decir que esa muchacha, me imagino que debe ser una muchacha joven, bella, un baile, una danza, no sé, sensual que le habrá hecho a Herodes, que Herodes quedó encantado con el baile de la muchacha. Ustedes me van a decir que esa muchacha no podía decir: mira, dame desde San Julián hasta Tanaguarena, en tierras y llenito de ganado, y dame por donde pasa el río también, y dame, no sé, oro, dame riquezas. Él le dijo: todo lo que me pidas te lo daré. Entonces, no, pero ella tuvo que ir a preguntarle a su mamá para que la mamá pidiera la cabeza del pobre Juan. Aquí podemos creer que Juan estaba triste en el momento en el que estaba preso, pero no, hermanos. Él estaba cumpliendo la voluntad del Señor. Él sabía que al estar allí, él estaba haciendo, era porque él le era fiel al Señor. Y él estaba amándolo sobre todas las cosas. ¿Fue valiente Juan? En esta historia, ¿fue valiente? ¿Ustedes creen? Muy valiente, muy valiente. A pesar de que le iban a quitar la cabeza, yo mantengo mi fe. Es impresionante, pero una fe así, quiero yo. Recordemos que los discípulos habían sido separados. Dicen unos versículos anteriores a estos que los discípulos habían sido separados de 2 en 2 y los habían mandado a sanar, a hacer milagros y obviamente a llevar el evangelio. Cuando
cuando se encuentran con Jesús, tienen que contarle todo lo que sucedió. Mira, sanamos a este, levantamos a aquel, en nombre de Jesús, obviamente. Enseñamos esto, enseñamos aquello, fuimos a esta ciudad, fuimos a aquella, porque ellos estaban separados de dos en dos porque estaban en diferentes lugares. Pero también tenían que darle la noticia a Jesús de que su primo, su amigo, su pariente, por parte de madre, porque su mamá y María y Elizabeth eran hermanas, eran primas, a ese ser que él tanto amaba, había sido decapitado. Juan fue quien preparó todo el camino para el ministerio de Jesús. Juan estaba bautizando antes de que Jesús se bautizara. Juan fue quien bautizó a Jesús. Entonces imagínense el amor que él le tenía, que Jesús le tenía a Juan, para que se adelantara el hecho, digamos, de su muerte tan trágica. Jesús estimaba tanto, pero tanto a Juan, que él hablaba de Juan con orgullo. Y eso lo vamos a ver, la gratitud y la alegría que sentía Jesús, escrito acá, por Juan. Vamos a buscarlo en Mateo, bueno, o no lo busquen, yo se los voy a leer. Mateo 11:11. Dice: de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, aquí no hay ninguno que sea mayor que Juan el Bautista. Pero hay otra información en ese mismo versículo y dice: y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea, el menor que está en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. El más pequeño. Este mensaje nos dice, nos grita: no nos creamos más que nadie, mis hermanos. No creamos que aquí, ni en ninguna parte del mundo, porque todos los que estamos en el mundo hemos nacido de una mujer. Hemos sido creados en un vientre y aquí ninguno es más que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista también es pequeñito en el cielo. Entonces, tenemos que tratar de, cuando leía esta palabra, yo decía, qué impresionante, o sea, qué noble, qué humilde es Jesús para hablar así de Juan. Y lo que más me cautivó de esta palabra, que quiero que ustedes también se lo lleven atesorado en su corazón, es la siguiente información. Jesús, después de escuchar a sus discípulos, les dijo: vámonos a un lugar desierto solos, un lugar apartados, porque necesitaba descansar. Jesús también se cansaba. Y no lo refleja en la Biblia, mis hermanos, pero a Jesús le acaban de dar la noticia de que Juan había sido decapitado. ¿Ustedes imaginan cómo estaba Jesús en esa barca, pensando que a Juan el Bautista le habían quitado la cabeza? ¿Ustedes se imaginan cómo se sentía él en esa barca? Sin embargo, imagínense si Herodes, que era Herodes, se entristeció cuando le pidieron la cabeza de Juan el Bautista. Imagínense cómo creen ustedes que se sentía Jesús. Jesús estaba triste, estaba conmovido. Había muerto su gran amigo. Y gloria a Dios que hoy podemos decir que deben estar reunidos en el cielo y que, bueno, morir para él, aunque no lo dijo él, pero morir para él también fue ganancia. Muchas veces nos sucede esto a nosotros, mis hermanos. A veces estamos tristes, con el breque abajo, sin ganas de nada. Pero aún así, tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. Echamos a un lado el duelo, lo metemos en una bolsita, lo que nos duele, lo que nos marca, aquello que no nos hace sonreír con facilidad. Llámese
muerte de un familiar, alguna decepción, algún abandono, alguna ruptura amorosa, vamos a ponerle. Tenemos que tratar de meter eso en una cajita, en una bolsita y seguir. Seguir con lo que, así como lo hizo Jesús. Jesús decidió apartar el dolor y tuvo compasión con la multitud que llegó hasta donde él estaba. Ellos llegaron antes. Así era la necesidad, mis hermanos, que tenía esa gente, que ellos decidieron ir rápido, porque al que yo le creo iba en la barca. Y imagino que era agua de este lado, tierra, y me imagino, vamos a pensarlo así, que era tierra que rodeaba. Me voy rapidito corriendo por la tierra porque cuando llegue al otro lado de la barca, yo necesito de él. Jesús dijo, voy a apartar ese dolor un rato y continuó con la voluntad de mi Padre. En el 34 dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que él cuidara a las ovejas. Esas ovejas que se sentían sin pastor. Enseñándoles a la multitud del evangelio, siguió sanando. Él estaba herido, ¿verdad? Sí, seguimos. Él estaba herido, pero él estaba cansado también. Él también tenía hambre, pero él siguió enseñándoles a la multitud, siguió sanando, siguió haciendo milagros, a pesar de la noticia tan trágica y del cansancio físico que tenían. Jesús muestra compasión hacia esa multitud, la multitud que lo estaba siguiendo. Él reconocía la necesidad de la gente. Y en este pasaje, mis hermanos, lo más resaltante que puedo encontrar aquí es que su amor y su dedicación hacia los demás es lo que tenemos que aprender, es lo que tenemos que imitar. Aprendamos de Jesús y seamos compasivos, hasta con ese que queremos decapitar, hasta con esa persona, porque es que en nuestra humanidad hay momentos en los que queremos como arrancar la cabeza a alguien, pero no lo hagamos así, no nos convirtamos en Herodes, porque nosotros seguimos a Jesús. Salgamos de nuestra comodidad, y si algún hermano cae, vamos a tratar de estar ahí cerca, pero bien cerquita, con toda la intención de levantarlo. Tratemos de que siempre tengamos esa disponibilidad, gracias mi amor, y ese amor por darle a los demás esa milla extra, que intentemos darle a esa persona que necesita esa palabra de aliento, ese amor incondicional. Seamos firmes en nuestra fe. Y fíjense que el hermano Jesús decía hace un rato, por acá lo guardé, en Hebreos: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero, decía este versículo que me encantó, decía: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Creo que todos los que estamos aquí creemos que tenemos un Dios que es fiel, un Dios que se va a agradar de nosotros, porque seamos compasivos, porque seamos amorosos, porque siempre estemos dispuestos a darle a ese hermano, a levantar a ese hermano que se cae con amor. Es difícil, y se los digo hoy, en este momento, es difícil sentir dolor y tienes que continuar. O sea, es difícil, todos aquí hemos tenido problemas,
Todos aquí hemos pasado por alguna situación difícil, pero Jesús nos enseña que tenemos que seguir, que tenemos que continuar. No te quedes pegado en el dolor. O sea, sacúdete y avanza, porque el Señor está esperando mucho más de ti. Amén.